Bueno, y en esta entrevista tenemos nada más y nada menos que al presidente de la asociación Q18 de Los Ángeles, California, el señor Eric El Chino Barrientos, quien nos estará brindando un poquito de información acerca de el trabajo cívico y social que ellos desarrollan, no solamente en Los Ángeles, California, sino también en el departamento de Izabal. El motivo de esta entrevista es para felicitar a la Asociación Q18 porque son los recipientes del certificado de reconocimiento de parte del Concilio de Los Ángeles por el trabajo cívico-social que ellos hacen dentro del tema comunitario aquí en Los Ángeles y también con la ayuda que ellos llevan hacia los diferentes municipios del departamento de Izabal. Así es que escuchemos de parte del presidente de la Asociación Q18, el señor Eric Barrientos, por motivo de ser los que van a recibir el certificado de reconocimiento de parte de la ciudad de Los Ángeles, este sábado 23 de noviembre en Casa Honduras. Entonces la infanto juvenil es la cuadrangular, ¿va? Sí, no, Ok. pues es de los 5 municipios de Izabal. Ah, buena onda. Ok. Ajá. Seguí. Entonces damos transportación, damos viáticos, entre esos ayudamos también al asilo de ancianos, a los niños huérfanos, hacemos, ¿cómo se llama? Actividades para la gente que está necesitada ya, que de repente una emergencia tenemos que estar ayudando, bandeando como para medicinas, para los gente que no puede cubrir sus gastos, mandamos sillas de ruedas. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí. Y aquí en Los Ángeles, ¿cómo hacen ustedes para juntar todo ese dinero? ¿Qué actividades hacen? Aparte de las actividades, la mayoría de nosotros aportamos una cuota mensual o quincenal más bien, en la cual la usamos para las actividades que hacemos allá en Guatemala, lo que es el departamento de Izabal. Y hacemos actividades como venta comida, entre esas actividades deportivas, y ahí sacamos fondos también para cubrir los gastos que se hacen allá. Excelente. Y cuando ponen fechas, ¿qué fechas viajan a Guatemala? Normalmente la fecha que es donde todos estamos disponibles, por lo general es para Semana Santa, porque Ah, aquí bueno. por lo general, si te das cuenta, es Spring Break y no hay escuelas, no hay todo, entonces una de las mejores fechas para viajar para nosotros. La mayoría se nos hace fácil viajar esa fecha. Sí, pues. ¿Y como cuántos viajan aproximadamente un promedio? A veces yo le considero una delegación que viajamos a veces hasta de 20, Wow. 30 personas, porque Sí, pues. nos juntamos allá con grupos que van de Nueva York, de Miami y aquí alrededor de California. Ajá. Y al llegar a Puerto Barrios o a Izabal en sí como departamento, ¿con quiénes se comunican allá de parte del gobierno, ya sea el alcalde, el gobernador? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Tenemos contacto en lo que es la ah, infraestructura con el alcalde y sus delegados allá que nos echan la mano lo que es el estadio, nos donan el, los toldos que le dicen allá, que aquí son canopies, Sí. nos donan, nos donan lo que es ¿cómo se llama eso? Transportación a veces para menear lanchas, para menear de Livingston a muchos muchachos de allá de Livingston para barrios. La municipalidad nos apoya en muchos factores, Ajá. como ahora que el alcalde existe, está con nosotros, pero anteriormente ningún alcalde nos daba esa ayuda. Excelente. Y ya para cerrar, ¿cuál es el proyecto que ustedes tienen en vista ya para Puerto Barrios? ¿Cuál es el proyecto grande? Que yo sé que era poner una estatua o, no, o poner, cambiarle el nombre a una calle. ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen en su meta? La calle ya la tenemos gracias al alcalde, que es esa avenida Q18. Está entre la 12 calle y la 13 calle, cuarta avenida. Ah, ok. Esa es la avenida Q18. Y hemos tenido contactos con el alcalde en el cual para el aniversario que este año que viene, primeramente Dios, estamos cumpliendo 25 años
de esta asociación que se hizo. Entonces nos quieren dar como un ejemplo una estatua que se llama, va a ser la estatua del inmigrante. ¿Y, Pero estamos trabajando en eso, ojalá se logre a cabo. y dónde se piensa erigir esa estatua? ¿Qué parte? Sería exactamente ahí donde tenemos en la calle esta Ah, ya, ya. Q18. Muy bien. Gracias, Chino. Buena Ajá, onda vos. Ya tenemos ahí material para poder hablar el día del evento el sábado. Gracias. perfecto, buena onda. Ok, bye, pues.